Bustíos. Y tenemos en la línea ya a Zuliana Lainez, quien es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, a quien le damos la bienvenida aquí en tiempo real. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Un gusto estar en contacto. Bien, justamente, Zuliana, queremos saber, con la voz, ¿no?, de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, ¿qué precedente deja esta condena de 12 años de prisión efectiva contra Daniel Urresti? Bueno, nosotros institucionalmente hemos valorado esta sentencia como positiva, no solo porque significa un desagravio para la familia Bustíos Patiño, sino también por lo que representa para los periodistas de Huanta, para el periodismo. La sentencia da un mensaje claro, porque a pesar de que este año se cumplen 35 años desde que se produjo el crimen del colega Bustíos, el tener ahora una sentencia significa que los perpetradores de estos crímenes deben entender que bajo ninguna circunstancia van a escapar de la justicia. El Ministerio Público había pedido 25 años, el colegiado ha dispuesto 12 años de prisión, pero aquí lo importante es el mensaje de fondo. Queda probado que el señor Urresti es autor directo, coautor del crimen de nuestro colega Bustíos, y es una de las verdades por las que ha estado batallando la familia todos estos años. Justamente ha habido pues versiones contradictorias que ha presentado tanto Urresti como también que no se han considerado tampoco las versiones o testimonios en una primera instancia, ¿no?, en un primer juicio. Ahora ha cambiado esto tras el testimonio de Jesús Gálvez, quien ha afirmado, y justamente lo vimos a través de una nota de RPP Noticias, que él había sido torturado, había sido pues torturado básicamente y detenido además por el cuartel Castropampa, ¿no?, en el cuartel, para que se autoinculpe, algo que ha sido pues sustancial también para este caso. Sí, ese fue un momento clave, esa revelación, que además fue una revelación periodística, lo conocimos muchos, el testimonio a partir del Destape, que hizo un programa dominical, y fue bastante clave en el proceso, porque eso generó la renuncia inmediata de la abogada que llevaba adelante la defensa de Daniel Urresti. Era una denuncia grave, hablar de la pretensión de compra de testigos, no es cualquier cosa, no es algo superficial, pero además veníamos de un proceso con una serie que se intentó dilatar con una serie de vicios, ¿no? El señor Urresti, tengamos en cuenta que este ha sido un proceso, Andrea, de casi 3 años, y se intentó dilatar alegando en un momento que tenía COVID para no instalar la audiencia oral, luego se demostró que no, luego puso en tela de juicio la condición de periodista de Hugo Bustíos, que era corresponsal de la revista Caretas, pero además había trabajado para medios locales como Radio Huanta 2000, presidente de la ANP en Huanta, una serie de argumentos para traerse abajo el proceso que no han resultado, ¿no? Creo que por eso valoramos positivamente este precedente, porque esta sentencia se convierte en eso, no solo para la familia Bustíos, sino para todos los demás casos que llevan décadas esperando justicia. Casos y familias de periodistas que en la época de la violencia fueron asesinados. Entre el 80 y el 2000, la ANP contabiliza más de 50 casos de periodistas asesinados, cuyos procesos también, hoy varios de ellos están en curso. Hoy está en marcha el juicio oral en el caso de Jaime Ayala, corresponsal del diario La República, desaparecido en Huanta. Se inició hace muy poco el juicio oral en el caso de Melissa Alfaro, periodista que fue asesinada con un periódico bomba en el diario Cambio, en el semanario Cambio. Hay varios casos, por eso decía, no es solo un desagravio a la familia Bustíos, creo que también es un bálsamo y una señal esperanzadora
para todas aquellas familias de periodistas asesinados en la peor época de la violencia, que hoy ven con esperanza de que a pesar de que han transcurrido muchos años, se puede hacer justicia. Zuliana, y justamente lo que tú abordabas, este daño que habría ocasionado también al periodismo, este intento de desvirtuar, ¿no?, las investigaciones de la prensa nacional, ¿cuánto daño le ha hecho al periodismo y cómo ha reivindicado justamente este caso a nuestra profesión? Bueno, este caso es fundamental por dos cosas. Primero, porque nos retrotrae a una época en la que nuestros colegas ponían en riesgo hasta su propia integridad por denunciar violaciones a los derechos humanos o perpetradas por el terrorismo en ese momento en la zona de Ayacucho, además, Sendero Luminoso, fundamentalmente, pero también con los excesos que se producían desde el lado de las Fuerzas Armadas. La ciudadanía veía el periodismo en ese momento como una esperanza, ¿no? Como esa válvula para resonar una denuncia por la desaparición de una persona o el asesinato de alguna familia. Esta sentencia también nos retrotrae a esa actuación del periodismo, que tiene que ser una actuación, una característica que debe estar en nuestros principios básicos de la actividad. Pero además creo que la sentencia va a ser importante, Andrea, porque ya lo ha adelantado el doctor Hernán Barnechea. Ya vamos a conocer dentro de poco las más de 300 páginas al detalle que trae esta sentencia, pero él decía que la misma también subraya obligaciones de los estados frente a periodistas que realicen cobertura periodística en entornos de riesgo, ¿no? En este Exacto. caso, entornos de emergencia o entornos de conflicto. Creo que es importante no solo recordarle a los estados que tienen que garantizar acceso a la justicia, cosa que no han hecho por estas más de 3 décadas con la familia Bustío, sino que además tienen que velar por la seguridad de los periodistas en coberturas de riesgo. Lo vimos en el 80, pero lo vemos también hoy, Andrea, cuando Exacto. en medio de la cobertura de las protestas sociales, el Estado escapa a su rol de garante de condiciones de seguridad para quienes están cubriendo el terreno. Justamente las garantías que se tiene que dar a los periodistas es vital para nuestro trabajo. Entonces, ¿qué es lo que deja con respecto a las conclusiones, ¿no?, o al menos el manejo del periodismo en estas circunstancias tan complicadas, ¿no?, situaciones de tanta violencia en la cual vivimos? ¿Cómo deja al periodismo este caso, ¿no? ¿Qué de bueno podemos sacar, ¿no?, al menos todos los periodistas actualmente, de esta sentencia? Bueno, una primera lección es que la verdad y la justicia finalmente se imponen. Yo sé que hay muchos colegas, muchos actores sociales, políticos que dicen, bueno, justicia que tarda no es justicia, pero justicia al final repara, ¿no? Yo le escuchaba ayer a Charmelí Bustíos en la madrugada, saliendo de la audiencia, que decía, no veo, y creo que eso habla de su integridad también, decía, no quiero declarar mucho para no hacer escarnio de la situación del señor Urresti. Lo que puedo decir es que con la consecución de verdad y justicia, mi padre y mi madre hoy podrán descansar en paz, ¿no? Creo que una sentencia así te deja eso, te deja certeza de que a pesar de que pasan los años, y es un mensaje claro para aquellos perpetradores de crímenes de nuestros colegas, nadie escapa a la justicia y nadie escapa a la justicia, y por eso es que tenemos que defender de que el acceso a la misma sea garantizada por el Estado. Pero además, Andrea, hay una cosa que ha pasado desapercibida ayer y que a mí me gustaría ponerla en relieve porque debería ser una de las cosas que también nos legue de manera indirecta el caso Bustíos. Cuando la prensa llegó a la lectura de sentencia a las 4 de la tarde, lo primero con lo que se encontró fue con la negativa de acceso a la sala de audiencias. Y de Sí. inmediato, tanto Charmelí Bustíos, que estaba ahí, como los periodistas desde la Asociación de Periodistas, levantamos la voz de protesta inmediatamente, diciendo de que ya no se puede usar la excusa de la pandemia para negarle a los periodistas el acceso a un hecho que tenía altísimo interés público. No basta con la señal
oficial que puede haber desde un espacio como Justicia TV, el papel del periodismo, y lo hemos visto ayer y lo hemos visto esta mañana con la cobertura de nuestros colegas, el que puedas captar el gesto, el que te puedas dar cuenta de algunos detalles importantes durante la audiencia contribuye al derecho a la información de la ciudadanía, y nosotros esperamos ya una invocación directa aquí al Poder Judicial para que el caso Bustillos no sea una excepción, para que a partir de ahora la regla sea volver a la normalidad, a que los periodistas, en función al aforo que tengan las salas, podamos ingresar a hacer nuestro trabajo como lo hacemos ahora en los demás poderes del Estado. Eso creo que también puede ser un legado indirecto de la situación que hemos vivido ayer. Por supuesto, la pandemia ya no puede ser justificación para que no dejen ingresar a los medios de prensa a estas audiencias que en realidad son ya emblemáticas, ¿no? Y que dejan unas lecciones muy acertadas. Y justamente nos quedamos con esto, Zuliana. Nadie escapa a la justicia, como tú bien lo has dicho. Muchas gracias por esta entrevista. Ha sido Zuliana Lainez, quien es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas